Vamos a ir a esta carta a los Efesios, en la cual continuamos estudiando, continuamos mirando. Y vamos a ver esta mañana solamente un versículo. Vamos a ver solamente un versículo en esta mañana y espero que el Señor lo use en vuestras vidas de la forma que tenga que usarlo. Es una predicación que igual no se habla mucho de esto, igual sí, eso lo podéis valorar vosotros, pero es los diferentes ministerios de la Iglesia. Fijaos en el capítulo 3, versículo 2, Efesios capítulo 3, versículo 2. Está hablando Pablo, voy a leer desde el versículo 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si os acordáis, la última vez que prediqué de Efesios, hablé de Pablo como prisionero de Cristo. Y dije que todos nosotros somos, o deberíamos ser, algo de Cristo. O un viudo de Cristo, porque Cristo me ha puesto en esta situación. Un huérfano, pero huérfano de Cristo porque sé que Dios me ha puesto en esa situación y lo acepto. Y cada uno puede poner ahí la situación que quiera, pero Dios te ha puesto en la situación en la que estás. Pablo era en este momento prisionero, pero él reconocía que Dios le había puesto en estas cadenas. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que ahora ha sido revelado el misterio. Vamos a hablar, las próximas semanas hablaremos sobre qué es un misterio y sobre esa revelación del misterio. Pero dice que por fin, después de 2000 años de la ley, donde se ha predicado la ley, se ha enseñado la ley, todos los mandamientos de la ley, donde los profetas han venido, han hablado de muchas cosas diferentes, por fin se revela un misterio que antes no se había revelado. Y ese misterio tan glorioso es algo que a ti y a mí nos tiene que poner felicísimos. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles, entiéndase nosotros, somos coherederos y miembros de ese mismo cuerpo. Recordad que al final del capítulo 2, Pablo está diciendo: nosotros ahora todos formamos parte de un mismo pueblo, todos. Sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de bandera, sin diferencia, indiferentemente del lenguaje, indiferentemente de la posición social, indiferentemente del color de tu pelo, indiferentemente de tu situación física, si te falta un brazo, si te faltan dos, si no te falta nada, todos formamos parte de ese mismo cuerpo. El misterio revelado es que nosotros, los gentiles, podemos ser de ese cuerpo. No escucho ningún gloria a Dios, pero seguro que en el corazón ha habido algún gloria a Dios. Fijaos, él dice, y lo va a continuar en el versículo 6 diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y versículo importante: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo está diciendo que a él le ha sido encomendado un ministerio. El ministerio de Pablo es predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Sí? Lo sabemos, eso sí lo hemos escuchado muchas veces. Él usa en el versículo 2 esa palabra administración. En el versículo 2 tenemos esa palabra administración. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Pablo está escribiendo a los de Éfeso. ¿Los de Éfeso son judíos? No.
vamos, no son judíos, si no tendríamos que revisar nuestra geografía de la tierra palestina. Éfeso no está en Judea, no está en donde Israel. Entonces le está diciendo Pablo, si habéis oído la administración de la gracia que Dios me dio para vosotros los gentiles. Esa palabra administración en el griego es la palabra economía. Que os suena, ¿verdad? Por el canal de televisión, espero que no. Sino, está diciendo que está usando la palabra economía como la palabra de administrar. Tú tienes en tu bolsillo 5 pesetas y tienes que pasar el mes con esas 5 pesetas. Las pesetas ya no están, ¿no? Mi mujer se ríe. Tienes 5 euros y tienes que administrar. ¿Te queda eso para el final de mes? Pues más te vale administrarlo. Y más te vale no comprarte tonterías, porque es poco. Entonces, ¿cómo manejo lo que tengo? Es como la palabra, es lo que quiere decir la palabra administrar, y por eso nos da la palabra economía. ¿Cómo manejo lo que tengo? ¿Y cuál había sido el ministerio de Pablo? A Pablo le había sido encomendado administrar el evangelio a los gentiles. Dar el evangelio a los gentiles. ¿Sabéis que Cristo enseñaba por parábolas, cierto? Y sus parábolas son maravillosas. Y las leemos y en algunas hay profundidades teológicas, en otras hay cosas graciosas también. Y yo quería hacer una parábola esta mañana. Desde luego no para ponerme a nivel de Cristo, ni mucho menos. Esta parábola no es bíblica, pero sí está compuesta de principios bíblicos. Una vez se juntaron un grupo de hombres, esta es la palabra, una vez se juntaron un grupo de hombres, y es seria, aunque la diga riendo, es seria. Y uno de ellos dijo, hermanos, de las diferentes cosas que se puede hacer en la iglesia, la más importante de todas es orar. Y él dijo, ¿estáis de acuerdo en la importancia de la oración? Y todo el resto de hombres dijeron, claro. Y este hombre continuó diciendo, es que sin oración, la oración es lo más básico de la iglesia. Todos deberíamos ser grandes hombres de oración. Deberíamos orar y orar y orar. El que no ora como yo oro, y el tiempo que yo oro, y el que no da la importancia a la oración como yo doy importancia a la oración, no está haciendo la obra de Dios. Un segundo hombre dijo, la oración está muy bien, ciertamente, pero lo importante en la iglesia es el amor. ¿Cómo vamos a tener un cuerpo que no se ama? Vale, podemos tener grandes personas de oración, pero si no se juntan y si no se aman, no hay unidad. Además, Dios nos dijo que la fe, la esperanza y el amor están por encima de todos los dones, pero sobre todo, y por encima de estos tres, el amor. Si alguien no ama como yo amo, no está haciendo la obra de Dios. Llegó un tercer hombre, y este tercer hombre dijo, de ninguna manera. Lo más importante en la iglesia es la evangelización. Porque si no evangelizamos, ¿cómo crece el cuerpo de Cristo? De nosotros depende evangelizar y de nosotros depende el crecimiento de la iglesia. Si nosotros no estamos evangelizando, la iglesia no crece, no se cumple el propósito de Dios. El que no evangeliza como yo evangelizo, no está cumpliendo el propósito de Dios. Y no está cumpliendo el propósito de la iglesia. Un cuarto hombre dijo, bueno, la oración está bien, el amor está bien, la evangelización está bien, pero ¿y la enseñanza? Si tú tienes un grupo que no sabe lo que cree, si tú tienes un grupo que no sabe diferenciar entre el bien y el mal, ¿cómo vas a tener a un grupo que sabe lo que tiene que hacer? Si no enseñas a la gente, ¿cómo la gente va a ser guiada? El que no enseña como yo, el que no es maestro como yo, no está cumpliendo la voluntad de Dios.
en su cuerpo que es la iglesia. El quinto hombre tenía que hablar también, ¿no? Y él dijo, todo esto está muy bien, pero sin lugar a dudas lo más importante es el ayuno. Porque cuando uno ayuna es cuando llega a la presencia del Padre y cuando llega a reclamar, a agarrar a Dios y a pedirle de verdad como el Hijo tiene que pedir. Cristo ayunó, Cristo se fue de madrugada, se fue lejos, se fue a ayunar, se fue a clamar. Y una iglesia que no está ayunando es una iglesia que no está cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. El que no ayuna como yo no está haciendo la obra de Dios en esta tierra. ¿Quién gana de los 5? ¿Quién tiene razón de los 5? He puesto a 5 hombres, pero creo que se podían poner más, ¿no? ¿Metemos a un sexto? Venga, el sexto, ¿qué va a decir? El sexto va a decir, sí, está bien todo lo que decís, pero si no hay alguien que sirva al resto, ¿qué hacemos, no? Se reúnen los 6 ayunadores y cuando van a morir de hambre, si no hay alguien que les ponga comida, van a morirse. Se van a reunir los 6 maestros y si no tienen un lugar donde reunirse o no tienen sillas, pues no van a poder estar en ningún sitio. Los que oran, pues llegará un momento que desfallezcan y necesiten comida espiritual. Los que evangelicen necesitan un lugar donde las almas vayan a aprender y a alimentarse. Dios ha hecho en este maravilloso cuerpo que es la iglesia, que nosotros tendemos a menospreciar. Pero Dios ha dado diferentes dones a cada uno que nosotros en nuestra ignorancia llegamos a menospreciar. Nosotros siempre valoramos el don que a nosotros se nos da mejor. Nosotros siempre valoramos el don del cual nosotros vemos más la necesidad. Y tendemos a decir, si las cosas no son así, no están bien hechas. Y la realidad es que Pablo tiene que decir, yo he sido ministro a los gentiles y él tiene que anunciarlo y él va a un concilio en Jerusalén y delante de todo el resto de los apóstoles, él dice, yo he sido llamado como ministro de los gentiles. ¿Y por qué tiene que decir eso? Lo tenemos en el libro de los Hechos, tenemos ese pasaje, en el libro de los Hechos. Tenemos en 2 Corintios 11:25, tenemos varios pasajes. Pero dejadme que diga esto. Él va al concilio en Jerusalén, ¿y por qué él tiene que anunciar que es ministro a los gentiles? Bueno, el resto de ministros, el resto de apóstoles, ¿eran ministros a quién? A los judíos. Eran ministros a los judíos. Y nosotros decimos, oye Señor, pues igual 12-1 está un poco descompensado, ¿eh? 12, y claro, además los judíos son menos, y los gentiles tenemos millones. Y Pablo tiene que decir, Pablo no reprende a los apóstoles, y les dice, hombre, me dejáis los gentiles a mí. Pablo está diciendo, es maravilloso que vosotros vayáis a los judíos. Dios me ha llamado a mí, a los gentiles. Y los apóstoles también, de una forma incorrecta, podían haber dicho a Pablo, hombre, espera un momento, ¿no son primero los judíos? ¿No son primero el pueblo de Dios, no son los judíos? Predica a los judíos. Y si te queda algo de tiempo, predica a los gentiles. Pero es que el llamado de Pablo era a los gentiles. El ministerio, la administración, la economía de Pablo era a los gentiles. Existen muchos diferentes llamados dentro de la iglesia. Muchos diferentes llamados. Y todos son necesarios. Todos tienen su lugar. Todos los ministerios. Siempre es difícil hablar de grados de importancia.
porque al final he puesto este ejemplo de esas 6 personas, todos tienen su lugar y todos tienen su importancia. Lo principal es, en primer lugar, que tú estés sirviendo con los dones que Dios te ha dado. Hablé este miércoles de la suegra de Pedro. Y tenemos ahí en Marcos 1:30 que Cristo llega a la casa de Simón Pedro, y le dicen que la suegra de Simón, la madre de su mujer, está enferma, ¿cierto? Y Cristo va, la sana, y después de que la suegra sea sanada de su grave enfermedad, quizá una enfermedad que llevara a muerte, no sabemos, pero estaba muy grave. Después de que Cristo la sane, ella se levanta, mira alrededor y dice: uff, ¿está Cristo? Aquí hay mucho trabajo, ¿eh? ¿No ves toda la gente que viene con Cristo? Me vuelvo a la cama. ¿Dice eso la historia? ¿Qué hace la suegra de Pedro? Servir. Se levanta a servir. Y yo planteaba el miércoles varias preguntas, no las voy a repetir ni mucho menos, pero una de las que planteaba es: oye, ¿es que no habría otra persona para trabajar en la casa? ¿Es que no habría otra persona, la pobre mujer, que descanse? Que quizás está al borde de la muerte, que trabaje en el resto, ¿no? Pero el deseo de la suegra de Pedro era servir a Cristo. Y estoy seguro que muchos irían a la suegra y le dirían: mujer, descanse, que por bastante ha pasado ya usted. Déjame, ¿está Cristo aquí? Le voy a servir. Pero descansa, mujer, que no, que he dicho que quiero servir a Cristo. Y si ha estado a punto de la muerte, gloria a Dios, voy a servir a Cristo. Y esa actitud es la que nosotros tenemos que tener. Ahora, servir a Dios parte de ese deseo de: Señor, úsame, Señor, quiero servirte, Señor, con lo que me has dado, yo quiero servirte. La Biblia nos habla de varias parábolas en las cuales Cristo da dones y después de un tiempo viene a ver qué se ha hecho con esos dones. Y habla de los dones en plural, porque la Iglesia tiene dones en plural. Y Dios ha dado dones en plural, y Dios va a demandar de esa pluralidad lo que se ha hecho con cada don. Asegúrate de entender cuál es tu don y cómo estás sirviendo tú a Cristo con ese don. Los dones, pueden haber, dentro de los dones están los llamados, y pueden haber muchos llamados diferentes. Puede haber un llamado que es el llamado de misionero, y gloria a Dios porque existe ese llamado. Esta iglesia está aquí porque un señor sintió el llamado a ser misionero. Está el llamado a trabajar con los niños, y yo conozco a algún señor que su llamado es trabajar con los niños y hace un trabajo maravilloso con los niños. Está el llamado a servir, a una vida de servicio. Está el llamado a una vida de oración. Gente que, igual por su carácter, jamás va a ser como el evangelista, que donde va habla de Cristo y reparte folletos y habla de él. Y gloria a Dios por los evangelistas. Pero su ministerio es la oración. Y los evangelistas tienen éxito quizás porque está ese hombre, porque existe ese llamado a orar, y está esa persona de rodillas clamando por los que llevan el evangelio. Amén. Está evidentemente el llamado al evangelista. Está el llamado al aconsejamiento, y gente que basa su vida en aconsejar a otros, y son maravillosos, y Dios los usa de una forma maravillosa. Está el llamado a pastor, que quizá tiene que tener un poquito de todo. Está el llamado a ser teólogo, claro. Y está el llamado ese llamado a teólogo es esas personas que estudian la Biblia 8 o 10 horas al día, que conocen el hebreo, que conocen el griego y escriben libros para interpretar lo que después nosotros, los pobrecillos pastores, no entendemos de la Biblia. Dios les ha llamado a eso, y quizá han fortalecido la iglesia muchísimo más que otras personas. Tenemos llamados, por ejemplo, el que trabaja con drogadictos. Conocí hace poco a una persona que su ministerio, a una pareja que su ministerio son de alguna forma encargados de un centro reto, y yo les decía:
mira, admiro vuestro trabajo, porque yo tengo que enfrentarme muchas veces con gente espiritualmente necesitada, pero vosotros os encontréis con gente espiritualmente necesitada, físicamente necesitada, psicológicamente necesitada, emocionalmente necesitada, y desde luego sois dignos de admirar. Está el que su llamado es la música, escribir música para la iglesia, para que alrededor del mundo los hombres puedan alabar a Dios con el corazón y con los himnos. Existe el llamado a Dios da dones para administrar la iglesia, y administrar igual la tecnología de la iglesia, para que las cosas puedan funcionar bien y se pueda dar el mensaje de Dios bien. Existe el llamado a la generosidad. Existe el llamado de los que no saben otra cosa, no pueden hacer otra cosa, pero tienen 2 pesetas en el bolsillo y las comparten. Y entendamos también que el pastor Alberto pudo venir aquí porque personas en el otro lado del mundo se metieron la mano al bolsillo y dijeron, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar. Existe el llamado a ser generoso, a dar lo que uno quiere. Son ya medio. Existen llamados generales para todos los creyentes, ¿de acuerdo? He hablado de llamados particulares. Hay llamados a todos los creyentes. Los llamados a todos los creyentes, hablaré más de esto otro día. El llamado a todos los creyentes es ser testigos a todo el mundo, el evangelismo, el hablar de tu fe, el comunicar tu fe, muy importante. Orar, servir, meterte la mano en el bolsillo, la generosidad, el compartir, el orar por los demás. Todos esos son llamados generales. Y si tú no eres bueno en uno de esos llamados, esfuérzate. Porque no vale, como yo no soy bueno en eso, no lo hago. Porque Dios ha capacitado para todos los llamados generales. Luego Dios va a capacitar personalmente para todos los llamados personales, que Dios sabe cuáles son. Pero Dios capacita en primer término para los llamados generales. Repito, evangelismo, oración, generosidad, acción de gracias, todo lo que nos enseña en su palabra. Esto es un poco de lo que se tiene que decir sobre las distintas administraciones de los dones de la iglesia, y otro día diremos mucho más. Vamos a orar y terminar. Eterno Dios, nuestro Padre, ruego Señor que nos muestres a cada uno de nosotros para qué nos has enrolado en tus filas, para qué nos quieres usar. Ninguno de nosotros es inútil. Todos nosotros hemos recibido lo necesario y dones, unos más, otros hemos recibido menos, pero Señor, tú has dado dones a todos tus hijos, y ruego que muestres a cada uno en este lugar cómo tú quieres que Él te sirva, que sirva a la iglesia, que sirva a los perdidos, que sirva a los hermanos. Señor, que cada uno entienda que tú quieres usarle. Tú no te resignas a usarle, tú no dices, qué lástima que este es salvo y ahora tengo que darle un don. Tú deseas que todos tus hijos vean, entiendan el don que tienen para poder servir. Gracias porque por tu preciosa palabra nos muestras la luz, y ayúdanos a tener amor los unos con los otros y a ser pacientes también los unos con los otros. Gracias por tus maravillosas obras, en el nombre de Cristo. Amén.